empezar. Hoy me complace presentarles al profesor Luis Alberto Pastel Rodríguez. ¿Sí? Él es chileno de nacionalidad. ¿Sí? Realizó en 1981 una licenciatura en biología. ¿Perdón? Él realizó en 1981 una licenciatura en biología marina por la Universidad de Concepción en Chile. ¿Se oye ya mejor? Sí, gracias. En 1988 hizo una maestría en agricultura por la Universidad de Tokio. En 1991 un doctorado en agricultura también por la Universidad de Tokio. ¿Sí? De 1982 a 1983 realizó investigación sobre cetáceos y sobre la industria ballenera que había en su país en ese tiempo para la Universidad de Concepción. De 1983 a 85 fue asesor científico de la Comisión Ballenera Internacional, participando especialmente en monitoreos de cetáceos en la Antártica. De 1991 a 92 fue asesor científico del Instituto de Investigaciones de Cetáceos en Tokio, trabajando en análisis genéticos de las ballenas de Minke antárticas. Desde 1992 es investigador del Instituto de Investigaciones de Cetáceos, ¿sí? Y actualmente es el jefe científico de ese instituto. Es miembro del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional desde 1993, de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina desde el año 2000 y de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártica, CAMELAR, desde 2014. Ha realizado dos expediciones científicas internacionales entre 1983 y 2016. Es autor de 80 publicaciones en revistas científicas internacionales, especialmente en los reportes de la Comisión Ballenera Internacional y la versión actual, que es el Journal of Cetacean Research and Management. El doctor Pastene es una autoridad mundialmente reconocida en ecología y genética poblacional de ballenas y en tiempo reciente se ha dedicado a estudiar la historia de la ballenería. Yo le he pedido al doctor Pastene, ¿sí?, que en esta ocasión nos hable sobre el tema de la cacería comercial de ballenas, o de la cacería de ballenas y el papel de la Comisión Ballenera Internacional, pensando en que este sería un tema de mayor interés para nuestra comunidad en México en general y particularmente en la Universidad Nacional, en lugar de temas más técnicos de los que nos podría también hablar. Entonces, les agradezco de nuevo y le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias por la presentación y también quiero agradecer a los organizadores y en especial a profesor Belgrano por la invitación y por la oportunidad que me dieron para conversar con ustedes sobre un tema que es polémico, que causa controversia y al iniciar esta charla me gustaría también clarificar que esta es una presentación de la situación actual de la caza de la ballena. Como les dije recién, es un tema que es polémico, controversial, pero es importante, sobre todo para ustedes, los estudiantes, tener información de primera mano. ¿Qué está pasando con la caza de la ballena a nivel mundial? ¿Cuál es la organización que se encarga de administrar la conservación, el manejo de estos recursos balleneros? Y en base a esta información que cada uno tome su posición sobre la situación, sobre este tema en particular. Por lo tanto, esta conferencia no es, no voy a dedicarme a hablar en contra ni en favor de algún determinado tipo de caza de la ballena, sino más bien un tipo de conferencia informativa de esto que está pasando en la situación a nivel mundial, tal como ustedes mucho más informados cuando tengo que discutir o hablar en otros foros. Primero que nada, no todas las son especialistas acá en ballenas y cetáceos, pero las grandes ballenas se dividen en dos grupos. Son los grupos de ballenas de barbas, que es el grupo que está acá, está compuesto de 4 familias. La familia de Balaenbe está compuesta de 4 especies, las 3 especies de ballena franca,
ustedes deben conocer, hay una que vive en el hemisferio sur, una que vive en Atlántico Norte y otra que vive en el Pacífico Norte. Y por la ballena Bobet, la Balaena nisquiceto, que es que no está acá, que es una de las especies que en este momento se captura con fines de subsistencia de población aborigen. Esta es la ballena que cazan los esquimales en Alaska. La otra especie de ballena franca no se captura en la actualidad, pero fueron sí el objeto de caza de la ballenería en la antigüedad, cuando aún se cazaban ballenas con la mano. Todo esto empezó en las Islas Azores, después también fue el blanco de la ballenería pelágica, otra coabela, pero también usaban botes pequeños para cazar ballenas con la mano. Y eso era solo a lo largo de un siglo, por lo cual la abundancia de esta especie de ballena declinó bastante, a nivel bastante crítico. Bueno, este es un grupo o una familia del grupo de las ballenas de barba. El siguiente son los rorcuales o los balanopteridos. Tenemos varias especies que son del movimiento mucho más rápido. Pueden ver lo de la ballena azul, es diferente al caso de la ballena balenidae. Y aquí hay varias especies que tienen diferentes estatus poblacional, pero también diferentes historias en las capturas. Desde la ballena azul, es el animal más grande que ha vivido en este planeta, que puede alcanzar hasta 30 o 32 metros de longitud y pesar hasta 150 toneladas, hasta la más pequeña, que es la ballena minke común, que vive aproximadamente 10 metros. Como les decía, cada una de estas especies tiene diferente estatus poblacional y está relacionado también con la diferencia de historia de las capturas de estos animales, que también fueron el objetivo de la caza con fines comerciales, exclusivamente en el siglo pasado. Por ejemplo, por darle un caso más extremo, la ballena azul de la Antártica o del hemisferio sur, en que originalmente habían, estoy hablando de 1904, cuando empieza la caza de ballena comercial en la Antártica, había 200.000 animales de ballena azul. Ya en 1940, 1950, solo quedaban 10.000 ballenas azules en la Antártica. Y esta población, o esta especie en la Antártica, permanece bastante bajo nivel, bastante crítico. Hay otras especies, por ejemplo la ballena jorobada, que ustedes deben conocer, que en la Antártica también se explotó de forma irracional desde el principio del siglo pasado. También sus poblaciones declinaron a un nivel bastante crítico, pero que felizmente algunas de sus poblaciones en el hemisferio sur se están recuperando y hay algunas que están alcanzando ya los niveles que tenían antes que empezara la explotación comercial. Y el otro tipo, o otro ejemplo, es la ballena minke, por ejemplo, o tal vez la ballena tropical de Bering, que no fueron capturadas en el siglo pasado a niveles altos o exponenciales, por lo cual estas poblaciones permanecieron en un nivel bastante alto todo el tiempo. Entonces, cuando se habla de ballena, no es la ballena, o por lo menos 14 especies, cada una tiene su estado poblacional, cada una tiene su historia de captura, y cuando se habla, por ejemplo, de la captura de ballenas en la actualidad, no se habla de la ballena azul, por ejemplo, o no se habla de la ballena franca o de la ballena fin, se habla de ballenas que, por la historia de captura que tienen, nunca fueron capturadas a un nivel masivo, por lo cual sus poblaciones se mantienen altas, como el caso de la ballena minke en la Antártica, la ballena minke del hemisferio norte y tal vez la ballena tropical. El otro grupo que es bastante desconocido, que está compuesto de una especie, es la ballena franca pigmea, que es una especie intermedia morfológicamente entre los rorcuales y entre la ballena franca. Se conoce muy poco de su biología y entiendo que no hubo caza sobre comercial sobre esta especie. El último grupo es la familia de la ballena gris, que saben que la ballena vive actualmente en el Pacífico Norte, hay una población en la parte oeste, una población en la parte este. También fue objeto de ballenería comercial, que llegó también a niveles bastante críticos. Felizmente la parte este, la población este se ha recuperado a sus niveles originales,
y ahora es sujeto a captura con fines de subsistencia para los aborígenes, principalmente por aborígenes de la península Chukotka, la Federación Rusa. Aquí hay unas fotografías de las ballenas de barba, una ballena azul, la cabeza de la ballena azul, con la información de longitud, de peso, una fotografía de ballena de aleta, una ballena jorobada y una ballena interfástica. Esta fotografía de la ballena de Libre, o la ballena tropical, característico de ortoplegia en la cabeza. Esta es una ballena gris. Y estas son ballenas francas, tomadas en la Antártica, y la ballena franca pigmea, que vive en el frío sur. Bueno, este es el grupo de ballenas de barba, que tienen que ver con la Comisión Ballena Internacional que vamos a explicar después. Y el otro grupo son los odontocetos o ballenas dentadas, incluyendo los delfines y marsopas, más de 80 especies de ballenas y delfines, pero la Comisión Ballena Internacional que habla después solamente tiene que ver con la conservación y manejo de la caza de ballenas, las 3 especies que mencionan acá, que se muestran acá. Quizás la más conocida es el cachalote o ballena esperma. Y esta es una fotografía como ejemplo de la ballena esperma o cachalote. Aquí están los datos de longitud, pero también de peso corporal. Sí. Los chicos que están parados pueden ver si hay lugar arriba, que hay uno o dos lugares más, y hay algunos lugares más arriba para que estén más cómodos. Perdón, Luis. Ok. Voy a hablar, antes de empezar con lo que sucede con la caza de la ballena en la actualidad, quiero hablar un poco de la caza de ballenas moderna, un tipo técnico, un término técnico, que se refiere básicamente a la caza de la ballena con el método que inventó el noruego Svein Foyn en 1864, y esto básicamente, este método implicaba el uso de barcos a vapor, como el que se muestra en esta fotografía histórica, y un arpón de la nada que se instala en la proa del barco, atado por supuesto a una línea. Aquí está el arpón de la ballena, esta es la línea conectada con el arpón. Una vez que las ballenas se cazaban por este método, podían transportarse a diferentes lugares para su procesamiento, en algunos casos a estaciones terrestres, por la estación de ballenas en Chile Central, que funcionó hasta 1983. En algunas otras ocasiones, las ballenas cazadas transportadas a barcos factorías. Este es un barco factoría también chileno, que operó en Isla Decepción, esta es la Isla Decepción, en 1907, y es que hay ballenas azules. Este tipo de barco factoría no tenían la capacidad para subir la ballena a bordo o en la popa, sino que las ballenas se procesaban al costado del barco, como ustedes pueden apreciar acá, con estas pequeñas embarcaciones. Y finalmente están los barcos factorías de fábrica, los cuales permitían, después de la caza, subir a las ballenas a bordo y procesarlas con métodos mucho más sofisticados. Pero esto es lo que se conoce como el método de Svein-Foyn, que lo inventó en 1864 y que después se expandió por el mundo. Y esto es un muy breve resumen de la caza moderna. Empezó usándose en la costa norte de Noruega, firma en este periodo. En 1883, a partir de este año, se expande a diferentes océanos del hemisferio norte. En 1904, el método de caza moderna
se introduce en el hemisferio sur, la comienza la caza de la ballena antártica mediante este método. Y en 1925 se inventa el barco factoría que permitía subir a la ballena a bordo por popa. En 1917 hay una pausa en la caza moderna comercial usando este método debido a la moratoria comercial que impuso la Comisión Marinera Internacional. Bueno, usando este método de captura, que son estadísticas que me facilitó una colega del secretariado de la Comisión Marinera Internacional de Inglaterra, y esto se refiere al total de ballenas cazadas en el hemisferio sur. Desde 1904, así que empieza la cacería en la Antártica, hasta 1995 aproximadamente. Diferentes colores indican diferentes especies. La línea negra es el total de ballenas capturadas. Y lo están tres dimensiones para que tengan cuidado en interpretar. Pero la idea es que se comenzó la captura en la Antártica usando la ballena jorobada primero. Después vino el ciclo de la ballena azul, que está acá en azul. Una vez que la ballena azul llegó a niveles bastante críticos, comenzaron los marineros a utilizar la ballena de aleta, que está en rojo. También llegó a niveles bastante críticos debido a la sobreexplotación. Después se siguió con la ballena Sei y finalmente con la ballena Minke. Pero como les decía anteriormente, la ballena Minke solamente empezó la captura en el año 75 y por un periodo corto de tiempo. Así es que hubo una sucesión en la captura y la sobreexplotación de las diferentes especies de ballenas de barba en el hemisferio sur. Quizás con una pausa en este periodo debido a la Segunda Guerra Mundial. Pero se reinició de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre la ballena de aleta. Para las principales naciones que participaron en la caza de ballena comercial desde 1904 hasta la Primera Guerra Mundial fueron básicamente europeas, principalmente Inglaterra y Noruega. Pero también hubieron intereses alemanes y holandeses. Y el objetivo primordial de esta captura hasta la primera mitad del siglo pasado era el aceite de las ballenas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón pierde la guerra y Estados Unidos le autoriza a Japón a iniciar caza comercial en la Antártica para proveer de proteína a una población que estaba con hambre después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual Japón solamente se integra a la caza de la Media Antártica después de 1946. Bueno, todo esto se hizo sin ningún tipo de regulación internacional. Todas estas ballenas o todas estas especies fueron diezmadas básicamente debido a que no hubo ningún tipo de regulación, no hubo ningún tipo de sistema que tuviera una cuota, por ejemplo, de captura, sino que más bien esto fue terminado por los marineros por las demandas económicas que había en ese tiempo, y las demandas eran básicamente por aceite y el mercado básicamente en Europa. Así es que ya cuando la comunidad internacional, pero también los balleneros, se dieron cuenta del nivel crítico que estaban llegando muchas especies, comenzaron las negociaciones a nivel internacional para ver si se podía preparar una organización que regulara la caza de la ballena en el mundo. Y hubo varios intentos. El primer intento fue en 1931. Un grupo de naciones se reúnen, tratando de las Naciones Unidas, y tratan de elaborar un texto para regular esta caza de la ballena. Se sigue después en 1937 y se concreta en 1946, cuando se firma la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena. Estas son sus siglas en inglés. Que este es el organismo que hasta aún, la convención que aún permanece, encargada de la conservación por una parte, pero también de la regulación de la caza de la ballena a nivel mundial. Bueno, esto es una fotografía histórica. Por el contrario, en 1946 se firma esta convención
14 naciones que firman la Convención en Washington. Y entre las naciones latinoamericanas está Argentina, Brasil, Chile y creo que Perú también estuvieron entre los firmantes de esta convención el año 1946. Ahora, si ustedes leen los artículos de la convención, los voy a dejar acá para ser que está interesado. En la primera parte está escrito el objetivo principal de la convención. O sea, los 14 países que se juntaron y firmaron esta convención estuvieron de acuerdo en promover una conveniente conservación de las existencias de ballenas que haga posible un desarrollo ordenado de la industria ballenera. Ustedes pueden ver que este objetivo, por una parte, por supuesto, está interesado en conservar los explotación de ballena, pero al mismo tiempo promover una utilización sustentable, profesional por parte de la industria ballenera. Y estos dos objetivos, la parte de conservación y por otra parte uso de la ballena, siguen hasta el día de hoy. Y después vamos a hablar un poco de la Corte Internacional de Justicia, el problema de Australia y Japón. Pero cuando los jueces de la Haya también analizaron en detalle los reglamentos de la convención, dijeron que este objetivo obviamente no se puede cambiar. Todos estuvieron de acuerdo en estos objetivos, todos lo firmaron. Por lo tanto, algún país que pueda promover algo o proponer una resolución puede poner énfasis en una de estas partes, o en la conservación de las ballenas, o en el uso de las ballenas como una fuente de alimento, pero esto no se puede borrar, no se puede. Pero cualquier país puede poner más énfasis en una cosa o en otra, pero el objetivo original de la convención no se puede cambiar. Tendría que haber una nueva convención, habría que haber una nueva junta de países de acuerdo con otros objetivos. Y este es uno de los principales temas de discusión entre los países que llamamos balleneros, pro-balleneros y anti-balleneros, que algunos países interpretan esta como, bueno, ahora están en una época en que ya no es necesario cazar la ballena para la alimentación y habría que solamente poner énfasis en la conservación. Los países balleneros, por supuesto, dicen, bueno, que sí, conservación es importante, pero también el objetivo original, que todos estuvimos de acuerdo, también incluye la caza y el uso de la ballenas como alimento. Bueno, pero este es un tema también de interpretación que ha dado para mucha discusión y controversia en los últimos años entre los diferentes países. Y la convención está compuesta, yo no soy abogado, por 11 artículos. Este es el texto principal de la convención. Este texto no puede ser modificado, tampoco puede ser modificado el objetivo principal de la convención. Y tiene un anexo, que en este momento tiene 31 páginas. Ahora, cualquier resolución o recomendación en relación a la conservación o al uso de las ballenas tiene que ser en relación, o puede ser ella cambiando el anexo de la convención. Nosotros vamos a conversar sobre la Comisión Ballenera, pero cuando todos los países se reúnen en la Comisión Ballenera Internacional, son 88 países en la actualidad, si ellos proponen, o la Comisión propone alguna medida de conservación, por ejemplo, moratoria de la caza comercial, o por ejemplo, un santuario que se puede cazar en horaria, o cuota de captura, no es modificado el texto principal de la convención, sino que es modificado el anexo de la convención. Ahora, uno de los párrafos principales, el párrafo 10 del anexo, en la letra E, en que se determinó la moratoria de la caza comercial de la ballena en el año 1982, pero fue implementada a partir de 1986. Hablar un poco de la Comisión Ballenera Internacional. La Comisión Ballenera Internacional es el cuerpo operativo de la convención. Fue creada 2 años después de que los países firmaron la convención en 1946, fue firmada en 1948
el secretariado de la Comisión Marina está ubicado en Cambridge, en Reino Unido. Esto es lo que llamamos el Red House, el secretariado de la Comisión Marinera en Reino Unido. Y otros son los países miembros actuales de la Comisión Marina Internacional, los que adhieren a la convención que le acabo de explicar. Y son 88 países en la actualidad. El cuadrito son los países balleneros en la actualidad. Y estos dos grupos son dos grupos que tienen diferentes posiciones políticas dentro de la Comisión Marina Internacional. El grupo de países que dice, bueno, las ballenas solamente se pueden usar de forma no letal, por ejemplo, y promueven lo que es el whale watching, por ejemplo, la alternativa de usar las ballenas sin matarlas, pero están en desacuerdo con matar ballenas con fines de alimentación. Y este otro grupo de países dice, bueno, las ballenas sí se pueden usar con formas no letales, pero también si hay una especie o algunos stock que son abundantes, también se puede capturar con fines de alimentación. Es una división que hice yo mirando un poco los archivos de la Comisión Marinera y cómo los países votaban en diferentes resoluciones. Los países marineros de este grupo, Estados Unidos. Los países marineros de este otro grupo es Dinamarca, que tiene casa de ballenas en Groenlandia, Islandia, Japón, Noruega, Rusia y cerca de nosotros, San Vicente de las Granadinas. Son los países que cazan ballena en la actualidad. Y volviendo a la diapositiva anterior sobre el objetivo principal de la Convención de Conservación y Desarrollo Ordenado de la industria ballenera, también estos dos grupos de países, algunos países ponen más énfasis en la conservación, otros países ponen más énfasis en lo que es el uso de la balena como fuente de alimento. Y esta es la estructura de la Comisión Marina Internacional, compuesta por un comité científico que tiene reuniones anuales, un comité de conservación, un comité técnico y un comité de administración y finanzas. Más importante, el comité científico, y esto tiene que ver con la convención, también el artículo 5 de la convención dice que cualquier medida que se tome en favor de la conservación o del uso sustentable de las ballenas tiene que estar en base a la ciencia, a la mejor información científica, no a funciones políticas, ni a funciones éticas, ni a otro índole, sino a la ciencia. Por ello que el comité científico es muy importante, está compuesto de alrededor de 200 miembros y hay diferentes categorías. Hay delegados de gobiernos. México tiene una delegación de científicos que va a la CDI cada año, al comité científico de cada año. Japón también tiene una delegación, el país Chile también tiene una delegación que va al comité científico. Estos son los delegados científicos de cada gobierno. Pero también en el comité científico se invitan expertos, invitados expertos, que son especialistas en algún área que las delegaciones científicas de los gobiernos no dominan. Algún aspecto de genética, por ejemplo, algún aspecto de dinámica poblacional o modelaje. Y la otra categoría de participantes en el comité científico son los invitados locales. Esta reunión se hace en México, pero alguna vez se hizo en Puerto Vallarta, muchos años atrás. El país puede también proponer invitados locales por ser organizados en la reunión. Entonces, tres categorías: delegados de gobierno, invitados expertos y científicos locales. Y bueno, en esta reunión del comité científico es donde cada país provee información, de datos sobre ballenas, la parte biológica, la parte de ecología, la parte de abundancia, que es muy importante, y la parte de identificación de stock, que también se encuentra una parte muy importante del trabajo del comité científico. El comité de conservación tiene que ver o pone énfasis en algunas cosas que discute el comité científico que están más vinculadas a la parte de conservación, como es la contaminación, el efecto de la contaminación de las ballenas, como es el choque de barcos con ballenas, por ejemplo, como es la captura accidental, enfermedades, por ejemplo, de las ballenas, que se discute en el comité científico, pero en el comité de conservación se pone más énfasis en esos aspectos, más que en aspectos de conservación o modelaje de la caza de la ballena. Y el grupo de conservación se reúne anualmente por un día. El comité científico se reúne cada año por 2 semanas.
Y en la comisión, esta es la parte política, donde se toman las determinaciones sobre la conservación o sobre el uso de las ballenas, considerando por supuesto la opinión del comité científico, esa es la idea. Y en la comisión, por aquí hay 88 países que ya les mencioné, para una respuesta general o una solución o una recomendación, solamente se necesitan 51% de los votos de los 88 países. Sin embargo, si hay una medida que implica cambio al anexo, como les explicaba recién, esto significa un cambio grande en cuanto a conservación o manejo. Por ejemplo, alguien proponga un santuario, o alguien proponga una moratoria de la casa comercial, o alguien proponga un reinicio de la casa comercial, eso implica un cambio al anexo. Y eso se necesita el 75% de los votos para pasar a esa resolución. Por lo cual, últimamente, como hay 88 países, pero están divididos aproximadamente 60% y 40% en mentalidades, es muy difícil pasar una resolución para ambos lados, porque es muy difícil llegar hasta la 3/4 parte de los votos. Por ejemplo, el país de Brasil, el país africano, propusieron este año a la Comisión un santuario en el Atlántico Sur. Y no se alcanzó en la Comisión los 75% de los votos, por lo cual no pasó en la resolución y por lo cual no pudo ser, no hubo un cambio al anexo. Este es el esquema del funcionamiento de la Comisión Marina Nacional. Tenemos la comisión, que es la parte política, y tenemos el comité científico. La idea es que la comisión ordena o sugiere al comité científico son áreas de investigación de acuerdo a la necesidad de conservación y de uso de la ballena. El comité científico analiza la información en relación al objetivo de la comisión y devuelve la información al comité científico o los consejos científicos a la comisión. Y aquí se toman las determinaciones. Entre la comisión y el comité científico está el secretariado, que mencionaba así, que está en Cambridge, en Red House. Y la comisión lo que hace básicamente son enmendar el anexo, y lo más importante, es decir, cuando hay cambio, cuando hay propuestas que tienen que ver con conservación o uso de la ballena, tiene que haber un cambio de anexo. Y para cambiar el anexo está 75% de los votos por resultados, que es lo más importante. Pero también durante la comisión hay resoluciones, hay acuerdos, también se discute sobre el financiamiento y sobre el tema de las publicaciones de la comisión. Bueno, hay muchas resoluciones que la comisión tiene cada año, pero estas resoluciones no son obligatorias para los países miembros. Se puede decir, bueno, que no está de acuerdo, es una crítica que sea una recomendación, pero estas resoluciones no tienen validez legal. Sin embargo, lo que es cambio de anexo es obligación para los 88 países de la comisión. Bueno, veamos qué pasa con la casa de ballena en la actualidad. Tengo un tiempito de trabajo. Estos son los esquemas de los países que tienen casa de ballena en la actualidad. En negrito, casa comercial lo lleva a cabo Islandia y Noruega. Ustedes preguntaron si hay una moratoria de la casa comercial, ¿por qué Islandia y Noruega pueden casar con bienes comerciales? Eso lo voy a explicar posteriormente, por qué lo pueden hacer. En morado, Estados Unidos, parte de Alaska, Dinamarca, parte de Groenlandia, también tenemos aquí en San Vicente de las Granadinas, practican caza, en Groenlandia lo mencioné, caza de subsistencia de poblaciones aborígenes. Japón tiene una casa con fines de investigación, verde, y en rojo, Canadá, por ejemplo, Indonesia, son países que casi son miembros de la Comisión Marina Internacional, no están dentro de los 88 países miembros de la CBI. Canadá caza una o dos ballenas bóvidas, que son las mismas ballenas que caza Estados Unidos en Alaska.
Y Indonesia hay una casa muy típica y tradicional sobre el cachalote. Pero todo lo que ellos hagan, Canadá, Indonesia, no tiene que ver con la relación de la CBI, no son miembros de la CBI. Aquí hay más detalles de los tres tipos de casas: casa comercial, casa de origen y casa científica, casa comercial noruega, casa ballena minke en el Atlántico Norte, Islandia, casa ballena minke de aleta en el Atlántico Norte, casa de origen en Estados Unidos, casa ballena boje y gris, la Federación Rusa, casa ballena boje y gris, Groenlandia, casa varias especies de ballena, como ustedes pueden ver acá, y San Vicente en las Granadinas, casa ballena roja en el Atlántico Norte. Y la casa científica por parte de Japón, ballena minke en Antártica, ballena sei y ballena minke en el Pacífico Norte. Estoy explicando la casa comercial. Este es el extracto del anexo, el anexo a la convención, donde se hacen las modificaciones sobre conservación o uso de los recursos o manejo. Y este es el extracto del anexo relacionado con la moratoria a la casa comercial de ballena, que se adoptó en 1982, pero que fue implementada en 1986. Y aquí básicamente lo que se dice es que va a haber una pausa en la captura de las cofines comerciales, pero por el año 1990 el Comité Científico va a llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los stocks de ballena y ver los efectos de la decisión de la moratoria sobre el stock de ballena, y también para este año se van a considerar nuevas clasificaciones y nuevas capturas límites. Este es el texto que pueden encontrar en cualquier parte sobre la moratoria en la casa comercial. Y también es un texto que provoca bastante polémica, controversia y diferente interpretación entre los diferentes países. Algunos países dicen, bueno, ya la Comisión Ballenera determinó la casa, a la casa comercial y esto ya es definitivo. Bueno, otros países dicen, bueno, pensando en este texto que puse en azul, es algo transitorio. La Comisión dijo, bueno, tenemos una pausa de la casa comercial, pero en 1990 pasar a considerar nuevas cuotas y nuevas evaluaciones por parte del Comité Científico. También este es un texto que hay diferentes interpretaciones por los diferentes países. Y Noruega, ¿por qué puede cazar ballena si hay una moratoria comercial? ¿Por qué puede cazar ballena con fines comerciales? En realidad, en la especie que se captura la ballena minke del Atlántico Norte, la abundancia aceptada por el Comité Científico es cerca de 150.000 animales, y la captura promedio en los últimos 5 años es entre 550 y 750 animales. Ahora, Noruega puede cazar ballena porque en 1982, cuando se terminó la moratoria de la caza comercial, Noruega puso una objeción a esta moratoria. Y esto lo permite el artículo 5, párrafo 3 de la Convención. Cualquier medida que la Comisión tome en cuanto a conservación o uso de recursos balleneros, en este caso la moratoria, cualquier país tiene la oportunidad de rechazar o de objetar esa medida si considera que esa medida afecta a los intereses de su país, a la soberanía de su país, o que piensan simplemente que la Comisión está errada. Y eso lo pueden hacer dentro de 90 días, una vez que se aprueba la resolución. Entonces Noruega hace uso de la objeción bajo el artículo 5, párrafo 3, y puede entonces cazar ballenas con fines comerciales legalmente, aunque haya una moratoria general en la caza de la ballena comercial. Y usando esta objeción, la caza comercial fue comenzada en 1993. La caza se realiza dentro de su zona económica exclusiva, es decir, dentro de sus 200 millas, y el mercado doméstico. No es común ir a Oslo, a Tromsø y los restaurantes aparecen bistec o set de ballena minke en los menús o en las cartas de los restaurantes. Entonces, es solamente para el mercado doméstico. Y estas son fotografías que obtuve de colegas en Noruega. Ellos utilizan estos pequeños cazadores, se llama Small Scale Whaling, un barco muy pequeñito, cazan la ballena minke y la suben
acá, nació la ballena minke del Atlántico Norte. Esta es la ballena minke entre Casagla y procesan, no hay proceso, estos barcos no son barcos factoría, pero sí sacan la grasa, el tocino y las piezas de carne y las ponen en frigorífico dentro del barco. Y de esa forma son transportadas a la parte centro oeste. Y estos son los niveles de captura que tiene Noruega en los últimos 5 años. Como les contaba, varía entre 150 o 750 ballenas minke anuales. Ahora, esta cuota de captura, en realidad, la cuota de captura es sobre 1000 animales. Ellos utilizan el procedimiento de manejo revisado, que es un sistema de la Comisión Ballena Internacional, para calcular la cuota de captura, y realmente estimamos 1000 o 1100 animales. Pero en la práctica lo que están capturando es estas. Como Noruega caza ballenas con objeción a la moratoria, la cuota la determina el gobierno noruego, no la determina la Comisión. Pero sí, todos los datos de captura, toda la información tiene que entregarla a la Comisión Ballena Internacional. ¿Qué pasa con Islandia? Es el otro país que caza ballenas con fines comerciales en la actualidad. La especie capturada por Islandia es la ballena minke y la ballena de aleta del Atlántico Norte. La abundancia identificada de ballena minke por los 150.000 animales, de aletas 22.000 animales para ese sector. Y la captura que tiene Islandia de ballena minke fluctúa entre los 30 y 60 animales y de aleta entre 225 y 255 animales. Ahora, ¿por qué Islandia puede capturar ballenas con fines comerciales si hay una moratoria a la caza con fines comerciales? Bueno, Islandia, una vez que se acordó la moratoria a la caza comercial en el año 82, a un año después se retiró de la convención. Lo retiró de la convención y regresó el año 2002, algo que fue bastante polémico. Regresó a la Comisión Ballenera, vamos a regresar, pero vamos a regresar con una reserva a la moratoria en la caza comercial. Y bueno, hubo mucha discusión entre los diferentes países de la Comisión Ballenera si aceptar o no aceptar a Islandia de nuevo con esta reserva a la moratoria comercial, pero el hecho fue que fue aceptado nuevamente y Islandia puede capturar ballenas con fines comerciales usando esta reserva. Y a comenzar en 2006, también caza realizada dentro de zona económica exclusiva, mercado doméstico, la ballena minke, y exportación a Japón de las ballenas de aleta, que casi toda la ballena de aleta que se caza en Islandia es exportada a Japón. Y estos son barcos cazadores de Islandia. Este es un barco cazador de ballena minke, ballena pequeña, de una ballena minke. La ballena aleta es mucho más grande, por lo tanto se utilizan estos barcos mayores. Está procesando la ballena de aleta en la planta cerca de Reykjavik, la capital de Islandia. Los niveles de captura en los últimos 5 años son estos. Como les decía, entre 25 y 60 animales, en el caso de la ballena de aleta, entre 135 y 160 aproximadamente. Ahora, al igual que Noruega, como hacen caza de ballena comercial bajo la reserva en este caso, es el gobierno de Islandia el que estima la captura, el número de animales a ser capturados usando el RMP, que es el procedimiento de manejo revisado de la Comisión Ballena Internacional. Por lo tanto, la responsabilidad última es del gobierno de Islandia. Pero también, al igual que Noruega, tienen que proveer todos los datos al Comité Científico y a la Comisión Ballena Internacional. ¿Cuál es el rol del Comité Científico de la CBI en el caso de la ballena comercial, caza de la ballena comercial de Islandia y Noruega? En este caso, bueno, volvemos a la parte del anexo relacionada con la moratoria de la caza comercial, que se terminó en el 82, y la comisión, que como les conté recién, instruyó al comité científico a realizar una evaluación exhaustiva de algunos stocks de ballena para ver el efecto que ha tenido la moratoria sobre esos stocks. Pero también la idea fue de obtener nuevas capturas inéditas, nuevas cuotas de captura para el año 1990. Bueno, estos son temas que atañen al comité científico. El comité científico llevó a cabo esta evaluación exhaustiva
sobre todo de ballenas abundantes, que mencionaba en la primera diapositiva, en este caso ballenas mink de Antártida y ballenas mink del Atlántico Norte o del Pacífico Norte. Y también, para establecer nuevas rutas de captura, lo dice la parte de anexo, el Comité Científico desarrolló por 5 años lo que se conoce como el procedimiento de manejo revisado, por sus siglas en inglés de RFP. Es el procedimiento que tiene la Comisión actualmente para determinar una cuota de captura con fines comerciales de ballena de barba. Ahora, brevemente sobre el OMP, este es el proceso para estimar una cuota de caza para la caza comercial de ballena de barba, y el OMP fue aceptado y adoptado por la Comisión Internacional en 1990.